Hola, bienvenidos. En este video vamos a hacer un resumen de algunos de los hitos fundamentales en la historia de la matemática. Para eso nos vamos a valer del siguiente cuadro. En este cuadro, a la izquierda, tenemos enumeradas algunas de las ramas de la matemática. Si vamos de abajo hacia arriba, tenemos el álgebra, el infinito y el número real, que en realidad, estrictamente hablando, no se considera una rama de la matemática, pero bien podría, y que es un tema transversal a toda la historia de la matemática. Después tenemos el cálculo, o también llamado análisis matemático, y tenemos la geometría, que no necesita mayor presentación. Arriba, como vemos, tenemos distintos momentos de la historia donde aparecen los distintos hitos en los que nos vamos a detener. Empecemos por aquí. En el siglo VI a.C., Pitágoras y su escuela, los pitagóricos, descubrieron la existencia de los números irracionales. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué lo destacamos como un hito fundamental? Porque en realidad fue la primera crisis en la historia de la matemática, la primera gran crisis en la historia de la matemática, por lo siguiente. Los pitagóricos en el siglo VI a.C. entendían que, con toda razón, que la matemática era la herramienta para conocer el universo. Su lema era todo es número. Eso quería decir que en la esencia de todas las cosas estaba el número, pero para ellos número significaba número entero positivo, o sea 1, 2, 3, 4, 5, etc. O en todo caso cociente de números enteros positivos pensados como proporciones. Es decir, en resumen, para los pitagóricos solamente existían los números enteros positivos y los racionales positivos, que son los cocientes de enteros. Esos eran todos los números que para ellos existían. Ahora, el descubrir que existen números irracionales, por ejemplo, descubrir que el cociente entre la diagonal y el lado de un cuadrado, que es raíz de 2 como sabemos y que es un número irracional, ese descubrimiento, insisto, fue para ellos una gran crisis, porque de pronto había números que no sabían cómo manejar, que no entraban en esa cosmovisión donde todo era número racional. Ellos, por eso, insisto, fue una gran crisis hasta el punto de que al principio dice la leyenda, intentaron ocultar este descubrimiento, pero finalmente se hizo conocido, como suele pasar con todos los grandes descubrimientos científicos. La matemática griega, la matemática clásica de antigüedad griega, digamos de antigüedad clásica, para decirlo bien, tuvo que lidiar con este descubrimiento y la manera de la cual lo logró, la manera que logró, digamos así, domesticar los números irracionales, fue transformando la matemática en geometría. O sea, la reacción que tuvo la matemática griega fue transformar toda la matemática en geometría. Los números pasaron a ser considerados objetos geométricos y las operaciones pasaron a ser consideradas construcciones geométricas. Un número era un segmento y sumar era construir un segmento a continuación del otro, multiplicar era calcular un área, o sea, construir un rectángulo, pongamos por caso, etc. De esa manera, esta visión de la matemática como geometría logró, como decía antes, entre comillas, domesticar los irracionales por lo siguiente. Ahora, el famoso raíz de 2 ya no era un número raro que no se podía expresar como cociente de enteros, sino simplemente era la proporción entre dos segmentos. Y de esa manera, pensado como proporción entre dos segmentos, se transformaba, digámoslo así, en un número más. Entonces, como digo, para los antiguos matemáticos griegos, la matemática era geometría y la geometría era la matemática, era exactamente lo mismo. Esta visión de la geometría como matemático, de la matemática como geometría, alcanza su punto culminante en el siglo III a.C. con Euclides, que escribió Los Elementos. Los Elementos recopila todo el conocimiento geométrico que había sido acumulado durante los 3 siglos anteriores y sobre todo lo estructura en lo que se llama un sistema axiomático. O sea, Euclides pone al comienzo de su sistema postulados o axiomas, podríamos decir hoy, a partir de los cuales se van demostrando como teoremas las sucesivas propiedades de los objetos geométricos, los sucesivos teoremas de la geometría y los sucesivos construcciones, la manera de hacer las distintas construcciones. De hecho, toda la geometría que uno aprende en la escuela, los famosos criterios de congruencia de triángulos, las propiedades de ángulos entre paralelas, etcétera, etcétera, todo eso está contenido en los elementos, estructurado, insisto, de una manera lógica, rigurosa. Ese fue el gran aporte de Euclides, en realidad, el darle a la geometría y a la matemática en particular, en general, perdón, una estructura lógica muy rigurosa. Pero justamente esta estructura lógica no hubiera sido posible si en el siglo VI a.C. Tales de Mileto no hubiera introducido el concepto de demostración matemática. Hasta Tales, el concepto de la matemática se justificaba a partir principalmente de
observaciones empíricas. En la antigüedad egipcia, los egipcios, los mesopotámicos, que fueron los primeros quizás que trabajaron sistemáticamente con la geometría, lo hacían de una manera empírica. Para ellos la geometría era en realidad una serie de reglas empíricas para resolver problemas concretos. Fue Tales el primero que introduce la idea de la demostración matemática, sin la cual a su vez no hubiera sido posible la existencia de los elementos. Ahora, como decimos también, en los elementos alcanza su punto culminante la concepción de la matemática como geometría. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad los elementos contienen, antes de decir lo que iba a decir, está dividido en 13 libros, 13 partes llamadas libros, y algunas de ellas, por ejemplo la parte 2, habla de álgebra. Es un libro el libro 2 de los elementos es un libro de álgebra, donde aparece, por ejemplo, cómo se calcula el cuadrado de binomio, etc. Pero no expresado como quizás lo están pensando ustedes. Yo digo el cuadrado de binomio, ustedes piensan A más B al cuadrado es al cuadrado más 2AB más B cuadrado, pero no es así como lo escribió Euclides. Euclides expresaba todo eso con lenguaje geométrico, por eso se habla de una álgebra geométrica en los elementos. Y también aritmética. De hecho, en los elementos está la demostración de que existen infinitos números primos, hay teoremas sobre divisibilidad, etc., pero todo expresado geométricamente. En la matemática, insisto, para los griegos antiguos era geometría. Pero con todo lo brillante que era, los elementos tenían ciertas limitaciones, especialmente lo que tenía que ver con el trato del infinito. O sea, hay ciertos teoremas, ciertos métodos que los elementos no podían desarrollar, y eso llevó en los siglos posteriores a la búsqueda de nuevos métodos para resolver problemas geométricos, por ejemplo, para el cálculo de áreas y superficies, para el cálculo para determinar, por ejemplo, la posibilidad de construir o no determinados polígonos. Había problemas, insisto, que la geometría de Euclides, los elementos, en general la geometría de Euclides, que se conoce como la geometría axiomática, o también llamada geometría sintética, no podía resolver. Eso llevó, insisto, a la búsqueda de nuevos métodos, y en particular, por ejemplo, al desarrollo de la geometría analítica a principios del siglo XVII, con Descartes y Fermat a la cabeza de ese descubrimiento, que, insisto, lo que buscó fue métodos para resolver problemas geométricos que la geometría de Euclides no podía, y también el desarrollo del cálculo por parte de Newton y Leibniz. Originalmente el cálculo se motivó, entre otras cosas, por la búsqueda de métodos para calcular áreas y volúmenes que la geometría de Euclides no sabía cómo calcular. De hecho, por ejemplo, Eudoxo y Arquímedes, que están ahí mencionados, Eudoxo, por ejemplo, dentro de la estructura, dentro del lenguaje geométrico, había demostrado que el área del círculo es proporcional al cuadrado de su radio, por ejemplo, y Arquímedes también había demostrado muchos teoremas sobre volúmenes y áreas de figuras curvas, pero tanto el método de Eudoxo como de Arquímedes no podía generalizarse. O sea, Eudoxo, insisto, demostró que el área del círculo es proporcional al cuadrado de su radio, pero la demostración de Eudoxo, el método de Eudoxo se aplicaba solo al círculo, no podía generalizarse. Newton y Leibniz, con la integral particularmente, lo que lograron fue un método general para calcular áreas y volúmenes, algo que la geometría de Euclides, insisto, no podía hacer. Pero, a su vez, la geometría analítica fue necesaria para el cálculo. No podría haber existido sin la geometría analítica, porque justamente uno necesita para calcular una integral una fórmula que relacione la figura geométrica con la fórmula, con la parte algebraica, digamos así, y a su vez, entonces, la geometría analítica y el cálculo no podrían haber existido sin el desarrollo de una álgebra simbólica, o sea, sin una estructura lingüística, digamos así, sin una estructura de símbolos que permitiera escribir de una manera compacta y práctica todas las fórmulas matemáticas, y a su vez el álgebra simbólica no se hubiera desarrollado si previamente no hubiera existido el álgebra sincopada. O sea, me detengo acá un segundo en la última línea de la tabla, en el álgebra geométrica, álgebra sincopada, álgebra simbólica. Esos tres hitos que están ahí mencionados se refieren a distintos modos de escribir en matemática. La álgebra geométrica, como decíamos recién, es la expresión de todas las relaciones y conceptos matemáticos a partir del lenguaje geométrico, que es como lo hacían los griegos en la antigüedad, pero con el tiempo se fue desarrollando un lenguaje más específico, más cercano a como lo conocemos hoy en día, que en principio consistió en mezclar palabras, o sea, también existía lo que se llama la álgebra retórica. La álgebra retórica es la expresión de las fórmulas matemáticas mediante palabras, simplemente con frases que describen las relaciones.
Después esas frases se fueron abreviando, por ejemplo, algunas de las palabras se fueron abreviando, algunas fueron reemplazadas por símbolos específicos, a eso se le llamó álgebra sincopada. Ahí menciona a Diofanto, que vivió en el siglo II, III, después de Cristo, perdón, porque fue el primero en desarrollar ese concepto de álgebra sincopada, pero en realidad la álgebra sincopada duró, el dominio, digamos así, de álgebra sincopada se mantuvo hasta el siglo XVI, más o menos principios del XVII, y recién a principios, mediados del XVII, se empezó a transformar en el álgebra simbólica, o sea, en la escritura de la matemática, tal y como hoy entendemos, basada casi exclusivamente en símbolos específicos. Pasemos ahora a otra instancia de la historia de la geometría, que es esta. Los elementos de Euclides, como decíamos recién, se basaba en axiomas o postulados, específicamente en 5 postulados. Por razones que no vamos a desarrollar en este resumen, el quinto postulado generó toda una gran controversia. En realidad, digo simplemente lo siguiente: el quinto postulado era mucho más complejo, mucho más, uno espera de un axioma, de un postulado que sea evidente. El quinto no lo era mucho más complicado, y eso generó la pregunta de si el quinto postulado no sería en realidad un teorema que es demostrable a partir de los otros 4 postulados. O sea, la pregunta es: ¿el quinto postulado se puede demostrar a partir de los primeros 4? Esa pregunta atravesó casi toda la historia de la geometría desde el siglo III a.C. en adelante. Ahí está mencionado en el siglo XVII, XVIII en realidad, Sacheri, Girolamo Sacheri, que fue un jesuita, que fue quien intentó la demostración por el absurdo de ese quinto postulado y aseguró haberlo logrado. Después se demostró que no, que Sacheri no había demostrado el quinto postulado por el absurdo, y que en realidad si uno niega el quinto postulado, hay 2 negaciones posibles del quinto postulado, si uno niega el quinto postulado va desarrollando geometrías diferentes a la euclidiana. O sea, en el siglo XIX se descubrió algo que parecía impensado siglos antes, y es que existen otras geometrías, para decirlo directamente. O sea, Euclides basó su geometría en 5 postulados, y uno puede cambiar el quinto postulado por otro diferente, de hecho contrario, en el sentido de que niega el quinto postulado original, cambia el quinto postulado y obtiene una geometría diferente con otros teoremas. Por ejemplo, en esas otras geometrías la suma de los ángulos interiores de un triángulo no es 2 rectos. A veces, según qué geometría uno tome, en algunas geometrías es menor a 2 rectos, en otras mayor. Entonces digo, tomando esas geometrías, en esas geometrías existen otras geometrías diferentes de la euclidiana. Esto fue otra, así como mencionamos al principio, la crisis del descubrimiento de los irracionales. Esta fue otra gran crisis por lo siguiente: hablábamos al principio, hace un rato, de que Euclides se había dado a la geometría y por lo tanto a toda la matemática, según se concebía en ese momento, una estructura lógica rigurosa, y esa estructura se transformó en el modelo a seguir. O sea, la geometría a lo largo de todos los siglos hasta el siglo XIX, como veremos ahí, esto se pierde, pero hasta el siglo XIX la geometría de Euclides era el modelo a seguir como rigor matemático, era la base de la matemática, para decirlo en una palabra. Desde el siglo III a.C. y hasta el siglo XIX, la geometría de Euclides, los elementos, fue la base de la matemática. Literalmente, era la referencia absoluta de la matemática, y el descubrimiento de las geometrías no euclidianas, el descubrimiento de que podía haber otras geometrías diferentes a la euclidiana, hizo que ese papel relevante, ese papel fundamental de la geometría empezara a minarse, a desaparecer, a ser desplazado, porque digamos, básicamente sería esta la pregunta. La geometría de Euclides es la base de la matemática, pero hay otras geometrías. ¿Por qué la de Euclides y no alguna de las otras? De alguna manera esa fue la pregunta que empezó a filtrarse en la mente de los matemáticos en el siglo XIX y empezó a minar, insisto, ese papel preponderante que tenía la geometría euclidiana hasta ese momento. Volvamos ahora al principio. Tenemos ahora en la fila sobre el infinito del número real a Zenón de Elea, siglo VI a.C., con sus paradojas, las famosas paradojas de Zenón, de las cuales seguramente muchos de ustedes han oído hablar. ¿Qué decía Zenón? En realidad, Zenón era discípulo de Parménides, quizás el primer gran filósofo griego de la antigüedad. Parménides sostenía, resumiendo al máximo su filosofía, que el universo era inmutable, que no existía el cambio ni el movimiento, y que todo lo que percibíamos como cambio a nuestro alrededor era simplemente ficticio, era un engaño de nuestros sentidos. Zenón, con sus paradojas, intenta demostrar eso. Lo que de alguna manera las paradojas de Zenón intentan ser es lo que hoy llamaríamos una demostración por el absurdo de que el movimiento efectivamente no existe. O sea, suponemos que el movimiento existe y llegamos a un absurdo. Eso es lo que plantean, así dicho muy resumidamente, las paradojas de Zenón. Aristóteles
en el siglo IV a.C., intenta refutar las paradojas de Zenón, porque de hecho Aristóteles, cuando escribe su Física, que es un estudio del movimiento, tiene que demostrar que el movimiento existe. O sea que a diferencia de lo que decían Zenón y Parménides, el movimiento tiene que existir, sino que estoy estudiando, podría decir Aristóteles. Entonces tiene que refutar las paradojas de Zenón, y resulta que las paradojas de Zenón esencialmente suponen que tanto el espacio como el tiempo puede ser subdividido infinitamente. Esa es una suposición implícita en las paradojas de Zenón, y Aristóteles ataca esa suposición y establece una diferencia entre lo que es el infinito en potencia y el infinito en acto. El infinito en potencia es un infinito que es algo que siempre es finito, pero crece tanto como uno quiera. El infinito en acto es algo que es de hecho infinito. O sea, si uno dice el segmento está formado por infinitos puntos, que de alguna manera es lo que decía Zenón, eso es un infinito en potencia, en acto, perdón, lo digo de nuevo. Si uno dice el segmento está formado por infinitos puntos, que es lo que decía Zenón, eso es un infinito en acto. Si uno dice, yo puedo dividir el segmento en 2 partes, en 4 partes, en 6 partes, en 20 partes, en 100 partes, en 1.000.000 de partes, pero siempre una tan grande como yo quiera, pero siempre finita, eso es un infinito en potencia. Lo que Aristóteles decía es que, además de hacer esta distinción, es que el infinito siempre es en potencia, nunca en acto. Esa es la distinción que hace Aristóteles y que se mantiene como la ortodoxia a seguir prácticamente hasta fines del siglo XIX. Ahora, esta infinitud, la idea del infinito, a su vez, está fuertemente relacionada con la fundamentación del número real. Por eso es que ambos conceptos están juntos, por lo siguiente. En realidad, ¿qué es la fundamentación del número real? La fundamentación del número real básicamente sería la pregunta de qué son los números reales, cómo se definen, por qué se operan con ellos como se operan, etc. Y principalmente con los números irracionales, o sea, los que dentro del estudio de los números reales, el problema siempre fue el estudio de los irracionales, que como ya dijimos, desde su propio descubrimiento significaron una crisis. Y en parte los irracionales son problemáticos, o siempre fueron problemáticos para la matemática, porque en esencia, de una u otra manera, implícitos en ellos están infinitos. Justamente un número irracional, ¿qué es? Es un número real cuya escritura decimal tiene infinitas cifras decimales no periódicas. Infinitas cifras decimales no periódicas. Está infinito ahí necesariamente. Y justamente Michael Stifel, ahí destacado, en el siglo XVI, en 1544 para ser exactos, Stifel era un matemático alemán, un algebrista alemán, escribe en un texto muy citado que los irracionales no son números. Dice básicamente que como un irracional tiene infinitas cifras decimales, él dice así, se pierde en una nube de infinitud, dice poéticamente. Entonces, como un número que se pierde en una nube de infinitud y nunca puede ser escrito en forma exacta, dice Stifel, no es un número. Pongo a Stifel entonces como ejemplo, no es el único caso, como ejemplo de matemático que no entendía bien los irracionales justamente por su convivencia, permítanme decirlo así, con el infinito. Habíamos hablado antes de Newton y Leibniz, que Newton y Leibniz desarrollan la integral, pero la manera en que Newton y Leibniz definen la integral y la derivada, que en eso consiste básicamente su desarrollo del cálculo, en la definición de la derivada y la integral, no es, insisto, como se definen hoy en día. O sea, la derivada de Newton y Leibniz no se basaba en el concepto del límite que recién fue desarrollado en el siglo XIX. En realidad, Newton y Leibniz basaban su cálculo en la idea de infinitésimo. Un infinitésimo era para ellos un número infinitamente pequeño, un número positivo, menor que cualquier otro número positivo, pero distinto de cero. Repito, positivo y menor que cualquier otro número positivo. Ahora, si uno tiene un número positivo, un infinitésimo, perdón, y lo divide por 2, tiene un número positivo más pequeño. O sea, un infinitésimo es menor que todos los números positivos, pero fácilmente puede obtener uno menor todavía, que es dividirlo por 2. ¿Cómo es eso? ¿Es el menor o no es el menor? Justamente ese es el problema. El concepto de infinitésimo, si uno empieza a profundizar en él, resulta ser contradictorio. Porque está el infinito ahí metido. El infinito es siempre complicado. El concepto de infinitésimo es contradictorio y esa base, o sea, el cálculo de Newton y Leibniz funcionaba muy bien en la práctica. Si uno se creía las fórmulas que se deducían del concepto de infinitésimo y las aplicaba, funcionaban bárbaros, funcionaban perfecto para calcular cosas, áreas, volúmenes, resolver problemas físicos, etc. Pero la base lógica era endeble y eso llevó en el siglo XVIII a descubrir paradojas, contradicciones, cosas muy raras. Por ejemplo, Leonhard Euler, que está ahí mencionado arriba del círculo donde se habla de las paradojas, Euler descubre una, entre comillas, demostración que prueba que -1 es mayor que más infinito.
justamente esa demostración, entre comillas, de Euler tiene su defecto, es que hacía un uso ingenuo del infinito. Ingenuo, en realidad, simplemente hacía el uso que se consideraba correcto en ese momento, y se lo consideraba correcto porque no había una buena comprensión de cómo manejar el infinito, estamos hablando del siglo XVIII. Pero justamente el descubrimiento de las paradojas del cálculo lleva a la necesidad de fundamentar el cálculo rigurosamente, o sea, de definir sus conceptos rigurosamente. Ahí es cuando se introduce la idea del límite, cuando se define la integral de una manera más correcta, como se define hoy en día con lo que se llama la integral de Riemann. De hecho, todo el cálculo, todo el análisis que uno estudia hoy en día en los profesorados, universidades, etc., es el cálculo del siglo XIX. El teorema de Bolzano, la integral de Riemann, los teoremas de Cauchy, etc. Todos esos nombres que estoy mencionando son de matemáticos del siglo XIX que desarrollaron, demostraron esos teoremas y definiciones simplemente para darle simplemente entre comillas, para darle orden riguroso al cálculo que venía de Newton y Leibniz con paradojas y mucha contradicción. Y a su vez, ese proceso de fundamentación del cálculo llevó, como se ve abajo a la derecha, a lo que se llama la aritmetización del cálculo. O sea, justamente el descubrimiento de las geometrías no euclidianas, como dijimos antes, desplazó a la geometría de ese lugar central que venía teniendo, y lo mismo pasó con la fundamentación del cálculo. Los matemáticos se dieron cuenta de que la geometría de Euclides no era suficientemente potente para fundamentar el cálculo por el tema del infinito, porque la geometría de Euclides no maneja bien el infinito y el cálculo necesitaba un manejo correcto, preciso y riguroso del infinito. Entonces se va desplazando la fundamentación del cálculo hacia la fórmula, hacia el álgebra, como se entiende hoy en día. Hoy en día, cuando uno estudia el cálculo pensado como análisis de funciones, de fórmulas, básicamente, permítanme decirlo así, mientras que en realidad en el siglo XVII y en el siglo XVI, perdón, XVII y XVIII quise decir, siglo XVII y XVIII, el cálculo se entendía como un análisis de curvas. En realidad el análisis estaba fuertemente basado en lo geométrico, y en el siglo XIX es cuando esa base geométrica empieza a perderse y a desplazarse, mejor dicho, en favor de la parte algebraica, en favor del estudio de fórmulas. Insisto, permítanme decirlo así de una manera muy burda e informal. Pero justamente ese análisis de fórmulas se basa a su vez en un estudio de números, se basa en el concepto de número. Entonces eso lleva a la necesidad fuerte de fundamentar, ahora sí, rigurosamente de una vez el número real, lo cual sucede a fines del siglo XIX. Pasemos ahora a este último cuadro, donde vemos arriba algún resumen de algunos de los hitos fundamentales de fines del siglo XIX, donde vemos esto. Por un lado tenemos la validez de las geometrías no euclidianas, o sea, se descubre que las geometrías no euclidianas, las geometrías basadas en axiomas distintos a los de Euclides, no solo distintos, sino contradictorios con los de Euclides, son también válidas, son totalmente lícitas, digamos así. A su vez, la fundamentación del cálculo, de la cual hablábamos recién, ambas hitos, la validez de las geometrías no euclidianas y la fundamentación del cálculo, con la aritmetización del cálculo consecuente, llevaron a el desplazamiento definitivo de la geometría de Euclides como base de la matemática y a su vez a la necesidad de la fundamentación del número real, que también terminó de desplazar a la geometría como base de la matemática, porque la fundamentación del número real se hizo finalmente de una manera axiomática, prescindiendo de todo concepto geométrico. Eso llevó entonces a la necesidad de una nueva base para la matemática. Si la geometría había sido desplazada, necesitábamos una nueva base, y esa nueva base la propone Cantor con su teoría de conjuntos. Georg Cantor, a fines del siglo XIX, Georg Cantor a fines del siglo XIX, desarrolla la teoría de conjuntos. Ahí llega la teoría de conjuntos trabajando con un problema de fundamentación del cálculo justamente, y llega a su teoría de conjuntos, que introduce en la teoría de conjuntos el infinito en acto. Habíamos dicho que Aristóteles había establecido la distinción entre infinito en potencia e infinito en acto, y que había a su vez establecido que el único infinito válido era el infinito en potencia, y es Cantor el que rompe con eso. Cantor es el que introduce en la matemática el infinito en acto, no sin mucha controversia. En realidad la teoría de Cantor fue muy resistida por los matemáticos al principio. Es famoso en ese sentido Leopold Kronecker, que llegó a decir que Cantor era un nefasto corruptor de la juventud, más o menos, esas casi las palabras literales de Kronecker. Pero bueno, entonces Cantor introduce la teoría de conjuntos y propone que la teoría de conjuntos infinitos, que obviamente trabajaba con el infinito, se transformara en la base de la matemática. Esa fue la propuesta de Cantor, que después de mucha resistencia inicial,
como decía recién, a fines del siglo XIX, prácticamente en los comienzos del siglo XX, logra ese objetivo. O sea, entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, la teoría de conjuntos de Cantor se transforma efectivamente en la base de la matemática, pero en los primeros años del siglo XX, Bertrand Russell descubre lo que se conoce como la paradoja de Russell, que prueba que esta teoría de conjuntos es inconsistente, que tiene un error fundamental, y eso desencadena lo que se conoció como la crisis de los fundamentos, que abarcó los primeros años del siglo XX, más o menos desde 1910 hasta 1930, pero eso es otra historia de la que hablaremos en otro momento. Aquí termina el resumen, muchas gracias.